Durante 2022, la mayoría de los ojos del mundo estaban firmemente fijos en los eventos catastróficos que ocurrían en Ucrania y Rusia. Pero al otro lado de Eurasia, 2022 también fue un año muy ocupado para Corea del Norte. El régimen de Kim Jong-un pasó ese año disparando más misiles que en cualquier otro año anterior, al menos 90 de ellos, 8 de los cuales fueron clasificados como misiles balísticos intercontinentales o ICBM. Entre estas 8 pruebas de ICBM se encontraba la que rompió récords, realizada el 24 de marzo, cuando el norte disparó un ICBM desde cerca de Pyongyang, que alcanzó 6.000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Esto es terrible, así que vamos, exploremos el planeta. A lo largo de aproximadamente 71 minutos de tiempo de vuelo, el misil descendió y se estrelló en el mar de Japón, justo al suroeste de la isla japonesa de Hokkaido. Esta prueba logró la altitud más alta de un misil disparado por los norcoreanos hasta la fecha. Mientras el análisis de la trayectoria y el tiempo de vuelo del misil sugiere una nueva realidad perturbadora, es probable que cualquier misil que los norcoreanos dispararon aquí posea la capacidad de atacar objetivos a una distancia de alrededor de 15.000 kilómetros, lo cual es aterrador porque ahora coloca a casi todo el mundo, fuera de Sudamérica, dentro del rango de los ICBM norcoreanos, lo que por supuesto incluye la totalidad del territorio continental de los Estados Unidos. Pero esta prueba no fue la única que rompió récords que el norte logró en 2022. Varios meses después, en octubre, también romperían su récord de distancia de misiles. El 4 de octubre, los norcoreanos dispararon un misil balístico de alcance intermedio desde alrededor de aquí en el norte, que voló claramente a través del mar de Japón y sobre el espacio aéreo por encima de Honshu del norte, antes de estrellarse en el este del mar de Japón, en el Océano Pacífico, a alrededor de 4.600 kilómetros de distancia. Esa prueba casi confirmó la capacidad actual del norte para disparar misiles balísticos que pueden atacar objetivos en cualquier parte de Corea del Sur, Japón o bases militares estadounidenses en Guam, que albergan a casi 22.000 tropas estadounidenses. Y ahora, con casi 100 misiles disparados en el último año, el norte probablemente se esté preparando para llevar a cabo su 7ª prueba de armas nucleares. La última vez que el norte detonó una bomba nuclear fue en 2017. La explosión que generó esa fue ya estimada en alrededor de 50 kilotones, o aproximadamente el doble de la potencia de la bomba atómica que fue lanzada sobre Hiroshima por los Estados Unidos en 1945. No está claro cuán poderosa será su próxima prueba, pero lo que está claro es que la capacidad de Corea del Norte para entregar cabezas nucleares en la punta de misiles está avanzando rápidamente. Y no solo se trata de su desarrollo de armas nucleares estratégicas, que teóricamente pueden entregar bombas que destruyen ciudades en cualquier parte de los Estados Unidos. El siguiente objetivo en la lista de armas norcoreanas son las armas nucleares tácticas, y una vez que las adquieran, detener al régimen de Kim se convertirá en un costo casi imposible de soportar para cualquiera. Verás, las armas nucleares tácticas difieren significativamente de las armas nucleares estratégicas en algunas formas críticas. Las armas nucleares tácticas son dramáticamente más pequeñas en escala y de menor alcance, y solo están destinadas a usarse para lograr objetivos militares limitados en el campo de batalla. Pueden dispararse como si fueran artillería, y su autorización para ser desplegadas puede ser entregada a los comandantes de campo de batalla. Esto contrasta con las armas nucleares estratégicas, que son los grandes y aterradores ICBM, que pueden viajar entre continentes y aniquilar ciudades enteras, cuyo uso se considera a menudo solo como un último recurso, y donde la autorización para disparar está totalmente en manos del jefe de Estado. En el caso de Corea del Norte, ya tienen armas nucleares estratégicas, pero estas son en gran medida inútiles para la disuasión por sí solas. En caso de una guerra total entre Corea del Norte y Corea del Sur, junto con los Estados Unidos, el norte sabe que tiene un 100% de garantía de perder un conflicto convencional. Los Estados Unidos tienen cerca de 30.000 tropas desplegadas en Corea del Sur, alrededor de 50.000 más listas cerca en Japón y 22.000 más relativamente cerca en Guam. Mientras que la flota del Pacífico de los Estados Unidos, con sede en Hawái, es la más grande de todas las flotas de América, con 250.000 de marineros y marines, 2.000 aeronaves y 200 barcos bajo su mando, listos para ser desplegados en caso de guerra. La tecnología significativamente mejor de los Estados Unidos y Corea del Sur garantiza prácticamente que rápidamente superarían las primitivas defensas aéreas del norte y lograrían la superioridad aérea completa, permitiéndoles bombardear las defensas y tropas del norte en el suelo con casi impunidad. Solo hay que mirar cuán rápido los Estados Unidos invadieron Irak en 2003,
Como un ejemplo principal, en poco más de 5 semanas, la abrumadora superioridad aérea de los Estados Unidos y la invasión terrestre acompañante les permitieron derrocar el régimen de Saddam Hussein e infligir decenas de miles de muertes a su ejército tecnológicamente inferior, mientras que solo sufrieron menos de 200 muertos propios en el proceso. Entonces, al igual que Irak, Kim sabe que en una guerra de disparos limitada con los Estados Unidos, sin recurrir nunca a armas nucleares, su régimen probablemente será aniquilado en cuestión de semanas. Pero las armas estratégicas por sí solas aún hacen muy poco para equilibrar este cálculo. Si Kim percibe un ataque proveniente de los Estados Unidos, disparar uno de sus núcleos estratégicos a través del Pacífico para golpear una ciudad estadounidense en algún lugar, garantizaría incurrir en un ataque nuclear estratégico de represalia por parte de los Estados Unidos, lo que también resultaría en la completa aniquilación de su régimen. En cualquier escenario, Corea del Norte tiene una garantía del 100% de perder un conflicto con los Estados Unidos en una guerra convencional limitada o en una guerra nuclear estratégica. Pero las armas nucleares tácticas le dan al régimen de Kim un breve atisbo de esperanza de que aún podrían ganar bajo un escenario en el que tienen armas nucleares tácticas y el régimen de Kim, por cualquier razón, percibe una invasión o ataque inminente proveniente de los Estados Unidos o Corea del Sur. Las armas nucleares tácticas cargadas en misiles balísticos de corto alcance podrían dispararse en una política de primer ataque para eliminar las principales bases del ejército, navales y aéreas estadounidenses en Corea del Sur, con el fin de neutralizar la amenaza convencional inmediata en la península antes de que pudieran usarse para desarmar al norte. Armas nucleares tácticas adicionales podrían luego dispararse contra cualquier grupo de ataque de portaaviones estadounidense que se acercara con el fin de evitar que activos navales y aéreos estadounidenses adicionales hicieran un contraataque convencional. Al mismo tiempo, Corea del Norte mantendría todas sus armas nucleares estratégicas de mayor alcance en reserva y en espera para, con suerte, desde su perspectiva, disuadir a los Estados Unidos de retaliar con sus propios ataques nucleares estratégicos. Si los Estados Unidos hicieran eso, el norte podría concebir disparar sus armas nucleares estratégicas en reserva y golpear una ciudad estadounidense importante en algún lugar. Y aunque no está del todo claro si los ICBM norcoreanos podrían realmente cruzar el Pacífico por sí solos o romper las defensas de misiles estadounidenses, la posibilidad de que lo hagan no es cero. Y eso le daría a los Estados Unidos una pausa sobre si responder o no con una opción nuclear. El objetivo final de que Corea del Norte adquiera armas nucleares tácticas, sin embargo, no es necesariamente usarlas, sino simplemente continuar disuadiendo a los Estados Unidos de intentar atacarlos. El punto es dejar en claro que cualquier intento de desarmar al norte de sus armas nucleares o de remover a Kim del poder sería una decisión demasiado costosa y sangrienta. Y esto hace que Corea del Norte sea uno de los países más difíciles del mundo con los que los Estados Unidos deben lidiar. Para este punto, el norte probablemente tiene alrededor de 50 cabezas nucleares en su arsenal y sitios de lanzamiento de misiles en todo el país. Si los Estados Unidos alguna vez lideraran un ataque al país, con intentos de localizar y eliminar rápidamente todas las armas nucleares del norte antes de que pudieran ser desplegadas, siempre existe la posibilidad de que se pierdan una o dos que podrían ser lanzadas hacia Corea del Sur, Japón o incluso el territorio continental de los Estados Unidos. Un evento que podría resultar en cientos de miles e incluso millones de bajas civiles. E incluso si no fuera por todas las armas nucleares, el norte aún posee un formidable poder disuasorio convencional ante una invasión. Durante los últimos 70 años, desde que el alto el fuego puso fin a los combates en la Guerra de Corea, el norte ha pasado ese tiempo fortificándose con miles de piezas de artillería a lo largo de la frontera que están dirigidas hacia la capital surcoreana, Seúl. Seúl se encuentra a solo alrededor de 50 kilómetros de la frontera norcoreana, y es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, mientras que el área metropolitana que la rodea alberga a casi la mitad de la población total de Corea del Sur, alrededor de 26 millones de personas. Todas estas personas viven muy dentro del alcance de las miles de piezas de artillería del norte, justo al otro lado de la frontera. Lo que significa, efectivamente, que ya sea que lo sienta o no, Seúl está siendo retenida como un rehén bajo amenaza de muerte por el norte, en caso de que estalle una guerra total en Corea. La artillería de Corea del Norte podría lanzar decenas de miles de proyectiles directamente sobre Seúl, con solo unos minutos de aviso, resultando en niveles apocalípticos de destrucción. Corea del Sur incluso realizó una simulación sobre este escenario exacto en 2004, que evaluó que solo en las primeras 24 horas de un conflicto a gran escala que se desatara nuevamente con el norte, habría hasta 2 millones de bajas, principalmente infligidas por el fuego de artillería del norte en Seúl. Y eso fue todo antes de que el norte tuviera armas nucleares y antes de que comenzara la guerra terrestre. Esto significa que no hay ninguna manera posible de confrontar militarmente a Corea del Norte que no termine con millones de bajas en algún lugar.
Entonces, ¿qué hay de las formas alternativas para intentar detenerlos? Existen sanciones económicas punitivas, pero estas son muy difíciles de aplicar para detener a Corea del Norte por un par de razones principales. Primero, Corea del Norte ya está tan severamente sancionada que ya está en gran medida aislada del sistema global de comercio. Por lo tanto, sanciones adicionales poco pueden hacer para empeorar su situación. Y en segundo lugar, aislar completamente a Corea del Norte del mundo exterior es complicado debido a China. China continúa comerciando extensamente con Corea del Norte y le permite eludir muchas de sus sanciones internacionales. En 2020, más del 88% de todo el comercio internacional de Corea del Norte se realizó exclusivamente, compuesto en gran medida por exportaciones de carbón y minerales que el norte vende a China. Ahora, los chinos comercian extensamente con Corea del Norte por una multitud de razones, pero una de las razones más grandes es que, al menos en papel, los norcoreanos y los chinos son aliados oficiales. Ambos países continúan manteniendo activamente un tratado de defensa militar que llamaría a la otra parte a la guerra si alguna de ellas fuera atacada por un extraño. Y la razón desde la perspectiva china es bastante clara. Intenta por un momento ver la frontera geopolítica de Asia Oriental desde la perspectiva de Pekín. Su acceso inmediato al Océano Pacífico está limitado por una cadena de islas cercanas que están todas estrechamente aliadas con los Estados Unidos, Filipinas, Taiwán, Japón y Corea del Sur, lo que funciona efectivamente como un estado insular debido a su frontera sellada en el norte. Hacia el sur, India es miembro del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral junto con los Estados Unidos, Japón y Australia, mientras que Vietnam es considerado otro importante aliado potencial de los Estados Unidos. Debido a sus conflictos marítimos profundamente contradictorios con los chinos en el mar de China Meridional, China corre el riesgo de verse casi rodeada por estados que son amigables con Washington, con las únicas excepciones notables en el presente, siendo Afganistán gobernado por los talibanes, Rusia y, por supuesto, Corea del Norte. Sin embargo, en este momento, el ejército de los Estados Unidos no tiene bases directas dentro de ningún país que bordee a China directamente por tierra. Y así, China puede mantener cierta sensación de profundidad estratégica, separando su territorio continental de sus principales rivales geopolíticos. Las bases estadounidenses más cercanas al territorio chino en este momento son los cerca de 30.000 tropas estadounidenses basadas en Corea del Sur. Por lo tanto, para los chinos, Corea del Norte efectivamente funciona como una especie de estado tapón entre ellos y el ejército estadounidense en Asia Oriental. Y eso hace que la supervivencia de Pyongyang sea crucialmente importante para Pekín, independientemente de su frecuente frustración con la búsqueda de armas nucleares del régimen de Kim y su postura abiertamente agresiva. Pero esa también no es la única razón por la que China querría mantener el statu quo en Corea. Si Corea del Norte llegara a colapsar por cualquier razón, 3 resultados potencialmente devastadores podrían afectar negativamente a los chinos. El primero probablemente sería una crisis de refugiados sin precedentes. Si el Estado norcoreano colapsa, millones de refugiados norcoreanos que escapan de la violencia y el caos no se dirigirán hacia el sur, hacia la frontera más militarizada del mundo que está llena de millones de minas terrestres. Se dirigirán al norte, en cambio, cruzando la frontera mayormente abierta hacia China. Millones de refugiados norcoreanos empobrecidos inundando el noreste de China en masa sería un evento enormemente desestabilizador para Pekín. Y en sus pasos, las fuerzas militares surcoreanas o estadounidenses pueden aprovechar la situación y avanzar hacia Corea del Norte para restaurar el orden y unificar la península bajo el régimen democrático de Seúl. Si eso sucediera sin que los chinos intervinieran, el ejército estadounidense sería capaz por primera vez de posicionar bases y tropas directamente a través de una de las propias fronteras de China por tierra, y el régimen democrático ideológicamente opuesto en Corea existiría inmediatamente al otro lado de la frontera del propio régimen autoritario de China. Ese es el segundo problema. Mientras tanto, la tercera razón son las amenazas y el chantaje de Corea del Norte contra Pekín para mantener su apoyo. Corea del Norte posee docenas de armas nucleares y el tercer arsenal más grande del mundo de armas químicas y biológicas, después de los Estados Unidos y Rusia. En el caso de un colapso total del Estado, cualquier número de estas armas de destrucción masiva podría perderse o ser adquirida por alguna facción impredecible o grupo terrorista durante el caos. Y esos grupos podrían o no terminar usándolas en el vecindario de China o incluso contra China misma. Así, China tendría que lidiar con los 3 terribles escenarios si el Estado norcoreano colapsara repentinamente. Y el régimen de Kim es muy consciente de este apalancamiento sobre Pekín. Por lo tanto, China realmente no tiene otra opción más que seguir apoyando a Corea del Norte financiera y militarmente, al menos hasta un punto donde el Estado no esté garantizado para colapsar y causar todos estos problemas. Independientemente de las frustraciones comunes de China con Corea del Norte es básicamente capaz de chantajear a China para que continúe apoyándola.
y por eso es casi imposible que China coopere realmente en sanciones financieras contra Corea del Norte, que Pekín considera demasiado desestabilizadoras. La razón por la que casi todo el comercio de Corea del Norte se realiza con China es por la que China prefiere el statu quo tal como está en la península coreana, con los menores cambios posibles. Esta es también la razón por la que cualquier intento de asesinato contra Kim Jong-un no es una buena opción. Incluso si tuviera éxito, el asesinato probablemente solo resultaría en uno de dos resultados. Primero, Kim Jong-un es removido del poder, pero el país se agrupa alrededor de uno de sus otros miembros de la familia, que sobrevive y mantiene el control de la dinastía, potencialmente su hermana y aparente sucesora en este momento, Kim Yo-jong. Asesinar al jefe de Estado del país de esta manera casi con certeza sería interpretado como un acto de guerra. Y entonces, volveríamos al dilema de millones de bajas de la opción de intervención militar. El segundo resultado potencial es que la familia Kim se desmorona tras el asesinato y no emerge un sucesor claro, sumergiendo a Corea del Norte en una guerra civil o en un escenario de colapso y llevándonos de nuevo al dilema de seguridad de China, en el cual Pekín probablemente intervendría de una forma u otra para mantener el statu quo tanto como fuera posible, potencialmente instalando simplemente un gobierno títere que permanezca amigable con Pekín. Luego está la negociación. Pero negociar con Corea del Norte para deshacerse de sus armas nucleares tampoco es muy probable que funcione, considerando la propia perspectiva de Pyongyang y su historia reciente. Aunque la lucha a gran escala durante la Guerra de Corea pudo haber terminado hace 70 años en 1953, con un alto el fuego, el norte todavía no ha firmado hasta el día de hoy un tratado de paz formal que ponga fin al estado de guerra entre él, el sur y los Estados Unidos. Se enfrentan a decenas de miles de tropas estadounidenses justo al otro lado de su frontera, junto con más de 500.000 de tropas surcoreanas en servicio activo. Tropas con un estado formal de guerra continuando. Así que, tras el colapso de la Unión Soviética a principios de la década de 1990, Corea del Norte perdió su principal socio de seguridad. Y rápidamente se dieron cuenta de que, dada su enorme inferioridad convencional respecto a los Estados Unidos, su mejor y realmente única esperanza de supervivencia era probablemente adquirir armas nucleares para disuadir cualquier ataque entrante. Para 1994, ya estaban cosechando plutonio de grado armamentista de su principal instalación nuclear en Yongbyon, y los Estados Unidos, bajo la administración de Clinton, comenzaron a prepararse para la guerra. Se redactó un plan en la Casa Blanca para enviar cazas furtivos y misiles de crucero para atacar y destruir las instalaciones nucleares alrededor de Yongbyon antes de que se pudiera desarrollar una bomba allí con éxito. Pero todo se canceló casi en el último momento porque el miedo a que desencadenara una guerra a gran escala y la destrucción de Seúl por artillería se consideró simplemente demasiado grande. La administración de Clinton optó por la diplomacia en su lugar en el marco del acuerdo de 1994. En el cual el norte acordó congelar su programa de armas nucleares a cambio de suministros de combustible alternativos de los Estados Unidos y la eventual normalización de relaciones. Sin embargo, ese acuerdo no duraría mucho tiempo. Para 2002, un nuevo presidente estaba en la Casa Blanca que, tras los ataques del 11 de septiembre, etiquetaría a Corea del Norte, junto con Irán e Irak, como parte de su llamado eje del mal. Corea del Norte es un régimen que se arma con misiles y armas de destrucción masiva mientras somete a su población a la hambruna. Irán persigue agresivamente estas armas y exporta terror, mientras que unos pocos no elegidos reprimen la esperanza de libertad del pueblo iraní. Irak continúa desafiando su hostilidad hacia América y apoyando el terror. El régimen iraquí ha planeado desarrollar anthrax, gas nervioso y armas nucleares durante más de una década. Estados como estos y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal, armándose para amenazar la paz del mundo buscando armas de destrucción masiva. Estos regímenes plantean un peligro grave y creciente. Entonces, a lo largo de 2002, se volvió obvio que la administración Bush se estaba preparando para una invasión a gran escala de Irak, el de Saddam Hussein. Irak había abandonado previamente su programa de armas nucleares y ahora estaba impotente para detener la invasión convencional. Y viendo lo que se avecinaba, Corea del Norte optó por retirarse formalmente del Tratado de No Proliferación Nuclear en enero de 2003, convirtiéndose en el único país que alguna vez lo firmó y luego se retiró. Estados Unidos invadió Irak solo un par de meses después, y Corea del Norte detonaría con éxito su primera arma nuclear solo 3 años después, en 2006. Y desde entonces, tras Irak en 2003, ha habido otros 2 países que alguna vez persiguieron o poseyeron armas nucleares y las abandonaron voluntariamente, solo para ser atacados o invadidos posteriormente por potencias extranjeras hostiles sin temor a represalias nucleares.
Libia de Muammar Gaddafi, que fue atacada por la OTAN en 2011 tras acordar poner fin a su programa de armas nucleares en 2003, y Ucrania, que fue atacada por Rusia en 2014 y nuevamente en 2022 tras entregar alrededor de 1.700 cabezas nucleares en 1994 a cambio de garantías de seguridad que fueron obviamente incumplidas. Estos tres ejemplos han enviado un mensaje muy claro al régimen de Kim y a cualquier otro país del mundo de que rendirse ante sus armas nucleares expone su vulnerabilidad a poderes hostiles externos. Y el ejemplo de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania en este momento envía un mensaje aún más contundente. Los Estados Unidos y la OTAN, que son convencionalmente superiores, se han negado a implementar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania o a involucrarse directamente con el ejército ruso por temor al arsenal de armas nucleares de Rusia. En marcado contraste con las rápidas intervenciones estadounidenses contra oponentes que no poseían disuasión nuclear en Afganistán, Irak, Libia, Siria y muchos más, el régimen de Kim sabe que sus armas nucleares son su escudo contra cualquier intervención que provenga de Occidente. Y convencerlos de lo contrario a través de la diplomacia, sanciones económicas o intervención militar es casi seguro que sea una misión condenada al fracaso, especialmente mientras los Estados Unidos mantengan una postura agresiva en Corea del Sur. Entonces, ¿qué opción, si es que hay alguna, queda para lidiar con Corea del Norte? La simple verdad es que a este punto realmente no quedan buenas opciones. Y por eso ningún presidente estadounidense ni surcoreano ha podido encontrar una solución a largo plazo para este problema ahora durante más de 70 años. Pero el problema solo está destinado a empeorar en las próximas décadas, porque Corea del Sur es casi seguro que se debilitará en relación con Corea del Norte con el tiempo. Verás, la población de Corea del Sur está atravesando una crisis. En este momento, Corea del Sur tiene la tasa de fertilidad más baja del mundo, con las mujeres surcoreanas teniendo solo un promedio de 1.1 hijos cada una. Esta ha sido una tendencia que se ha estado acumulando durante décadas y como consecuencia, la población de Corea del Sur ya ha alcanzado su punto máximo. Ahora mismo, la población surcoreana es aproximadamente el doble de la población norcoreana. Pero en los próximos años, la población de Corea del Sur disminuirá, mientras que la de Corea del Norte se mantendrá más o menos igual porque la demografía de Corea del Norte es comparativamente mucho más saludable. Las mujeres norcoreanas siguen teniendo, en promedio, aproximadamente el doble de la cantidad de hijos que las mujeres surcoreanas, con alrededor de 1.9 nacimientos por mujer, lo que conduce a una interesante inevitabilidad. Esta es la pirámide poblacional de Corea del Sur a la derecha, y esta es la pirámide poblacional de Corea del Norte a la izquierda. Lo más fascinante que se puede extraer de estos datos es que, a pesar de que la población total del sur es aproximadamente el doble que la del norte en este momento en 2023, la cantidad de niños de 14 años o menos en ambos países es aproximadamente equivalente, con alrededor de 6 millones en Corea del Norte y 6.2 millones en Corea del Sur. Si estas tendencias continúan, significa que dentro de solo 20 a 30 años, los números de hombres en edad militar en ambos se habrán igualado, y la ventaja del sur en mano de obra que disfruta hoy se habrá perdido. Aún más, si se considera que el norte utiliza leyes de conscripción mucho más severas que obligan a todos sus hombres a servir en las Fuerzas Armadas por periodos de al menos 10 años, en comparación con solo 18 meses que el sur emplea actualmente para todos sus hombres. Esto significa que si las leyes permanecen sin cambios y la reserva de mano de obra se iguala, el norte tendrá muchas más veces hombres sirviendo en posiciones de combate en servicio activo que el sur. Y en tercer lugar, si por alguna razón, durante los próximos 20 a 30 años, Estados Unidos decide retirarse de sus actuales garantías de seguridad con Corea del Sur, entonces, aún peor, la rápida disminución y el envejecimiento de la población de Corea del Sur en las próximas décadas presagian una capacidad disminuida para mantener su máquina económica hipercapacitiva que financia su ejército. Dentro de 30 años, se proyecta que la población de Corea del Sur se reduzca de 52 millones a solo 44 millones, mientras que el porcentaje de esos 44 millones de personas que permanezcan mayores de 64 años, que generalmente están jubiladas y ya no contribuyen a la economía, será de alrededor del 40%, dejando solo alrededor de 26 millones de surcoreanos menores de 64 apoyando a 18 millones de jubilados, en comparación con 43 millones de surcoreanos menores de 64 hoy, apoyando solo a 9 millones de jubilados. Esa es una matemática económica peligrosa para Corea del Sur, y a menos que recurran a la inmigración para reemplazar a los trabajadores que están perdiendo o se adapten con algún tipo de automatización laboral, su economía impulsada por las exportaciones está en un grado de riesgo de fallar, mientras que Corea del Norte probablemente permanecerá más o menos igual que hoy. Eso realmente significa que la mejor estrategia de Corea del Norte para continuar luchando en la guerra de Corea es básicamente no hacer nada
y esperar los próximos 20 a 30 años. Mientras sus ventajas en mano de obra aumentan constantemente en comparación con el sur, manteniendo a todos sus enemigos más poderosos a raya con amenazas nucleares continuas, y solo esperar que Estados Unidos, por alguna razón, se retire del sur durante ese mismo periodo. Un escenario que se vuelve cada vez más plausible si la utilidad económica del sur para Washington comienza a erosionarse constantemente. Si las estrellas terminan alineándose de esta manera, el sur estará en problemas y lo saben. A diferencia de la influencia de Corea del Norte sobre China con su extenso chantaje, Corea del Sur tiene muy poca influencia sobre Estados Unidos. Y, en consecuencia, temerosos de la creciente amenaza de los misiles de Corea del Norte y su retórica belicosa, de la creciente expansión de China, del comunismo y de la posibilidad de que Estados Unidos no tome sus garantías de seguridad tan en serio en el futuro como se creía previamente, Estados Unidos podría tener que prepararse para que Corea del Norte deje de ser el único estado armado nuclearmente en la península de Corea. Verán, una encuesta realizada en febrero de 2022 encontró que un abrumador 71% de los surcoreanos estaban a favor de que su país adquiriera sus propias armas nucleares, mientras que otra encuesta, unos meses después, encontró que casi el 64% de los surcoreanos apoyaban esto, incluso si colocaba a su país en violación abierta del Tratado de No Proliferación Nuclear, un hecho que probablemente transformaría a Seúl en un paria internacional en gran parte del mundo. Si las ventajas en mano de obra y económicas de Corea del Sur realmente comienzan a deteriorarse en comparación con el norte en los próximos 30 años, como sugieren sus demografías, y si el norte sigue en posesión de armas nucleares, y si Estados Unidos comienza a alejarse de sus garantías de seguridad, todo esto implica que la mejor manera para el sur de seguir disuadiendo al norte de una invasión sería simplemente adquirir armas nucleares y misiles también, y a partir de ahí casi cualquiera podría adivinar hacia dónde irá el conflicto coreano y cómo eventualmente llegará a su fin. Ha estado atrapado en un punto muerto durante los últimos 70 años, y es probable que continúe en un punto muerto en el futuro previsible. Pero eso no significa que los brotes de violencia entre los dos lados nunca ocurran. Desde el comienzo del siglo XXI, ha habido docenas de incidentes reportados, escaramuzas e intentos de deserción entre las dos Coreas que a veces han estado peligrosamente cerca de reiniciar la guerra total. El incidente más aterrador de todos ocurrió en 2010, cuando la artillería de Corea del Norte y Corea del Sur disparó proyectiles a las posiciones del otro, resultando en varias bajas, mientras un torpedo norcoreano hundió un buque de guerra de Corea del Sur que cobró la vida de 46 marineros surcoreanos. La continuación moderna de la Guerra Fría en Corea es sin duda uno de los conflictos más fascinantes, violentos y controvertidos de los siglos XX y XXI. Gracias por ver. Nos vemos mañana con otro video más. Dale me gusta a este video si así fue y suscríbete. Sigamos explorando el planeta juntos.